Hola, vamos a ver el tema de alfabetidad visual desde el punto de vista de qué es, por qué y para qué queremos tener alfabetidad visual. Primeramente, ¿qué es? Alfabetidad se puede definir como la capacidad de que todos los miembros de un grupo compartan el significado que asocian a un cuerpo común de información. Este cuerpo común de información puede ser la lengua o puede ser símbolos, signos y en este caso un dibujo o una expresión visual. Para abordar el tema de la alfabetidad visual, vamos a ver los tipos de alfabetidad que podemos comparar como una analogía. Primero tenemos la alfabetidad verbal. Siempre que se aborda el tema de la alfabetidad visual, la comparamos con la alfabetidad verbal, que es la más conocida, es decir, el dominio de la escritura y también la lectura. Cuando aprendemos la alfabetidad o nos alfabetizamos, aprendemos primeramente, en el caso de nuestro lenguaje, el español, las vocales, el alfabeto, los sonidos, las sílabas, las palabras, para que después desarrollar la sintaxis, conocer los tiempos verbales y las formas estructuradas del lenguaje conocidas y aceptadas, para con ellas comunicarnos y también poder entender mensajes visuales a través de los libros principalmente. Por otro lado, tenemos el tema de la alfabetidad visual, que desde el siglo pasado no estaba de alguna manera documentada, no se había definido y los psicólogos y sociólogos se dieron a la tarea de la necesidad de tener una referencia también para la misma. Como una comparativa, en este caso, en esta lámina, podemos ver que es menos compleja la alfabetidad verbal porque conlleva estructuras más sólidas y más conocidas, y es más compleja la alfabetidad visual porque conlleva muchísimos elementos y significados que tienen que ver con temas psicológicos, fisiológicos, de cultura, de medios de comunicación y todos los elementos que veremos a lo largo de este tema. En este caso, y de manera comparativa, la alfabetidad visual tiene elementos básicos, al igual que las vocales, la alfabetidad verbal. Tiene también técnicas que se utilizan para expresarse y que también sería equiparable a las sílabas o las palabras o incluso parte de la sintaxis. La alfabetidad visual también conlleva implicaciones psicológicas y fisiológicas, ya que depende del grupo social cultural que recibe el mensaje. Por último, también existe una cosa muy importante que es la gama de medios y formatos visuales sobre el cual un mensaje visual puede exponerse. Entonces tenemos medios de todo tipo, como electrónicos, físicos y la misma arquitectura que genera un amplio espectro de posibilidades para transmitir mensajes visuales. Como un ejemplo de que la alfabetidad visual es compleja, tenemos esta imagen de un mural de David Alfaro Siqueiros que en los años de 1920 se utilizó para transmitir un mensaje después de la revolución a las masas cuando en México no se había alfabetizado a la mayoría de la población. La estrategia fue comunicar a través de los grandes muralistas mensajes de libertad y también de todo lo que significaba la lucha después de la Revolución Mexicana. Todos estos elementos los podemos analizar por partes y los veremos a través de este tema más adelante. Y por ejemplo aquí, en cuanto a los elementos, podemos identificar un punto central, que es este personaje que está al centro. Después tenemos elementos como el manejo de las líneas, el manejo de la técnica de este muralista, también el manejo de los colores, el manejo de, digamos, esta composición en cuanto
a la simetría que pudiéramos encontrar en ella, los significados de los personajes, el contenido psicológico, el mensaje. Finalmente, los mensajes visuales muchas veces tienen una utilidad, un motivo, y en este caso fue manifestar a la población un mensaje de logro y tener beneficios después de una lucha, en este caso después de la Revolución Mexicana. Entonces, esto es en general el tema de la alfabetidad visual. Ahora, ¿por qué queremos aprender alfabetidad visual como arquitectos? Bueno, como diseñadores debemos estar interesados en la claridad y eficacia de nuestra comunicación, tanto a nivel estético, es decir, que se vea bien, que transmita emociones agradables a las personas, como también a nivel semántico, es decir, que estemos interesados en conocer códigos visuales ya probados y que estén establecidos sobre bases experimentales. El siglo pasado, alrededor de los años 1900, se tuvo un desarrollo amplio de la psicología y de establecer todas las bases que nos sirven ahora de fundamento para todas las clases de diseño. Entonces, sociólogos, psicólogos realizaron todas estas bases experimentales en las cuales se sustenta ahora todos estos temas relacionados con el diseño. Y la profundización de estos temas sigue en camino y seguirá a través de toda la experiencia humana y de todos los cambios tecnológicos y de todo tipo, sociales, culturales, que van transformando a la sociedad y también a los mensajes visuales. Entonces, por eso es importante conocer el tema de la alfabetidad visual. En términos prácticos, podemos también decir que vemos alfabetidad visual porque queremos aprender a ver. Porque ver significa, en la totalidad de la palabra, comprender. Por ello, expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender. Y ver, entonces, en el sentido amplio de la palabra, no en un sentido limitado, sino en un sentido más amplio de la palabra. Y a la vez, el beneficio que vamos a tener cuando comprendemos un mensaje visual es que esto nos potencia nuestra habilidad de elaborar un objeto visual. Entonces, primero vemos, comprendemos y después tenemos la habilidad de elaborar un objeto visual. Por eso, en este tema 1, primero analizamos, comprendemos y después proponemos. Al final hacemos un producto. Y bueno, como conclusión aquí, ver implica más allá de que se nos muestre algo. Ver, como les decía, en el amplio sentido de la palabra. Ahora, entonces ya sabemos qué es la alfabetidad visual, ya sabemos por qué la estudiamos, ahora vamos a ver para qué nos va a servir o cuál es el objetivo final. El objetivo final es adquirir una aproximación de inteligencia. Y decimos una aproximación porque la inteligencia visual es un proceso que se construye durante toda nuestra vida. Los arquitectos ya titulados, graduados y en ejercicio siguen desarrollando su inteligencia visual a través de la observación, del conocimiento de los nuevos medios de comunicación y aplicando las bases de la sintaxis visual. Esto nos va a dar como beneficio evitar caer en actitudes snob y o ser víctimas de las modas, de las tendencias o estilos solamente por analfabetismo visual. Es decir, que queramos adoptar lo que está in, lo que está cool, lo que la gente menciona que es la moda en arquitectura, nada más porque se está mencionando, y no tener un criterio fundamentado y establecido de lo que es la arquitectura y sobre todo cuando la arquitectura debe obedecer y dar respuesta a su contexto social y cultural. Por lo tanto, la finalidad de ser arquitectos capaces de crear formas de arquitectura atemporal que correspondan a su lugar de origen. En este caso,
tenemos el ejemplo del Museo Nacional de Antropología e Historia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, construido en 1964. Y a pesar de que este edificio tiene alrededor de 6 décadas construido, si ustedes lo visitan se darán cuenta de las emociones que se sienten al visitarlo, ya que es una obra de arte y con un manejo de elementos visuales, compositivos, que te envuelven y que te van encaminando para los diferentes trayectos de disfrutar todas las obras de arte que se alojan en ese lugar. Entonces, además de que este museo aloja las obras de arte prehispánico más importantes de nuestro México, también es un homenaje a la arquitectura del lugar y que incluso es arquitectura atemporal porque trasciende el tiempo, es decir, no se queda estancada en que fue una arquitectura de hace muchos años, sino que trasciende su tiempo y tiene una duración mayor a la época exacta en la que fue construida. Y bueno, todo este tema de la alfabeticidad visual es muy amplio, lo vamos a seguir desarrollando y vamos a hacer unos ejercicios posteriormente. Por lo pronto es todo, espero que les haya gustado, hasta luego.